Buenas noches, mi nombre es Miriana Seljarevic, cursillo 44 de Los Teques, Venezuela. Les doy la más calurosa bienvenida a esta su sexta escuela del movimiento de cursillos de cristiandad del año 2020. De acuerdo a nuestra programación, hoy vamos a estudiar el rollo de laicos en la iglesia. Antes de comenzar, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar las cosas rectas según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Mi nombre es María Esther Barquiza, cursillo 149 del año 2001. La lectura elegida para iluminarnos en esta escuela es Hechos de los Apóstoles 11, del 19 al 26. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevaron a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Fernando Zuluaga, del cursillo 183, año 2015. Recapitulemos. La idea es ponernos en tiempo y espacio continuando la última escuela, donde yo venía oficiando de rector simulando un rodaje. Recuerden que ya pasamos la primera etapa, que es la de preparación, y que estamos transitando en la segunda etapa, que es la de proclamación del mensaje, en la que se intenta situar al cursillista frente a sí mismo y se trata de presentar un valor más valioso que desplace los criterios que ha mantenido hasta el presente. Estamos en el primer día del cursillo y ya escuchamos el rollo ideal que nos expusieron nuestros hermanos Cristina Vigo y Horacio de Bonis en la escuela anterior. Rollo en que se busca en el cursillista impulsar la necesidad de proyectarse más allá de sí mismo, dejando en claro que solo vale la pena vivir por un ideal por el que valga la pena morir. El rollo siguiente es Gracia, que nos comparte un sacerdote, expone el gran ideal cristiano, vivir en comunión con Dios a través de Cristo. A continuación, se presenta en esta escuela el rollo Laicos en la Iglesia,
Para esto invitamos a 2 hermanos del movimiento que nos expondrán el mismo. Este rollo permite entender que el ideal de la gracia no se vive ni consigue aisladamente, sino en forma comunitaria, en racimo, que es una de las bases de nuestro movimiento, formando parte de la Iglesia, que Cristo sigue obrando a través nuestro y que estamos llamados a ser miembros vivos y operantes de la Iglesia. Yo soy Iglesia. Este rollo da comienzo a la preparación de la actuación del laico, que se profundiza en los próximos rollos, como piedad, estudio y acción. Este rollo es la primera exposición del primer día por la tarde. Busca señalar a la Iglesia como depositaria del mensaje evangélico y de su difusión y despertar la conciencia del laico de ser y pertenecer a la Iglesia. Empoderar la idea fuerza, yo soy Iglesia, Cristo y yo, mayoría aplastante. En el aspecto operativo, la etapa de proclamación del mensaje se inicia organizando los grupos en mesas y explicando las dinámicas de trabajo. De esta manera se facilitará la asimilación de la doctrina proclamada en cada uno de los rollos, mediante el diálogo, las interpretaciones y el contraste de las experiencias. Estos grupos o equipos se formarán entre cursillistas y rollistas, con el fin de promover el espíritu comunitario y abrir las puertas de la amistad. Es de gran ayuda el papel de los rollistas, encargados de dirigir, animar y centrar el trabajo, posibilitando que los cursillistas desarrollen todo su potencial. La dinámica a lo largo de los 3 días, la participación de todos, la sinceridad, el respeto, la capacidad de acogida, la escucha y la naturalidad son los valores de base de los equipos. Al final del día se tiene una reunión conjunta de todos los rollistas de los equipos. En ella se comparte lo que cada equipo ha vivido en la jornada y se puntualizan los aspectos necesarios de esta. Así, se facilita la apertura y la integración de los equipos para que en el último día del cursillo reine un auténtico espíritu comunitario. Por último, hermanos, no quiero olvidarme del contacto personal, el último y esencial nivel de la convivencia que posibilita la experiencia personal profunda, que ninguna brasa quede aislada en el fuego. Esta relación y acompañamiento personal es una de las principales funciones de cada uno de los miembros del equipo. No se trata de solucionar problemas, sino de compartir criterios y experiencias que faciliten el encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás. De colores. Bueno, ahora escuchemos a continuación los rollos que nos van a brindar María Inés y Eduardo. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es María Inés Vega, del cursillo 167 del año 2016. Me invitaron a dar un rollo. Laicos en la Iglesia. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Y porque durante mucho tiempo tenía una idea equivocada de lo que era la Iglesia. A ver, para mí la Iglesia era el conjunto de edificios, templos, santuarios, era la jerarquía eclesiástica, o sea, de papas, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, o era el conjunto de leyes, normas, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero después aprendí de que en realidad eso no es la Iglesia. En realidad la Iglesia somos todos, los creyentes bautizados, y que somos el cuerpo místico de Jesús, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, la Iglesia es una comunidad de creyentes cuya misión, tu misión, mi misión, es la de dar a conocer a Jesús, evangelizar, anunciar el reino. Primero, en nuestra forma de vivir en los lugares donde estemos, con nuestro testimonio de vida, con nuestro servicio, con nuestras obras. Y además, transmitiendo la palabra. En el Evangelii Gaudium, en el inciso 112, dice:
La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de salvación ofrecida por Dios, y la ofrece por su gran misericordia. No porque seamos muy buenos o que seamos los mejores, sino por su gracia, porque nos ama. A través del Espíritu Santo, enviado a nuestro corazón, pasamos a ser sus hijos predilectos. Y esta salvación es para todos. En el inciso 114 dice: ser iglesia es ser el pueblo de Dios, que se encarna en los diferentes pueblos de la tierra, respetando las culturas de cada uno. Ahora bien, este pueblo de Dios, iglesia, está formado por todos, por los consagrados, sacerdotes, etc., y por los no consagrados, o sea, nosotros, los laicos, los que estamos inmersos en este mundo. Y allí donde estemos, tenemos que dar testimonio, dar fruto en el lugar donde estemos. Por ejemplo, puede ser en la oficina, en un negocio, en el barrio, en nuestro hogar. Allí debemos ser fermento, sal y luz. Esta es nuestra tarea, misionera y evangelizadora, y al mismo tiempo ser evangelizados. En el inciso 113 de Evangelio Gaudium expresa claramente que Dios nos ha convocado como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, aislado, ni por sus propias fuerzas, sino que nos salvamos en racimos, en comunidad y por acción del Espíritu Santo. La mejor experiencia que he tenido en mi vida es de pertenecer a una comunidad, pues son otros laicos creyentes que nos acompañan, nos sostienen en los momentos difíciles y se alegran con nuestras propias alegrías, y al mismo tiempo vamos creciendo, evangelizándonos unos a otros. En cuanto a mi testimonio de vida, hace más o menos 20 años, a raíz de la primera comunión de nuestra hija María Florencia, entramos a la comunidad del Tránsito de San José. Y allí empezamos a contactarnos con otros matrimonios, nos invitaron a hacer jornada para padres, jornada para esposos, y luego nos invitaron a formar parte del grupo de matrimonios de la parroquia. Y estuvimos por lo menos durante 2 años. Y realmente eran encuentros muy lindos donde vivíamos la palabra de Dios y también nuestro testimonio de vida. Pero un día también surgió una invitación a dar catequesis familiar. Bueno, ahí dijimos no, nosotros venimos acá, nos nutrimos, escuchamos la palabra de Dios, pero de ahí a dar catequesis no estamos en condiciones, no somos catequistas. Y los que nos invitaron nos dijeron, no, pero ustedes tienen que decir sí, tienen que tener la disposición. Después el Señor, el Espíritu Santo, se encargará de poner las palabras adecuadas. Aparte van a estar guiados por el sacerdote, guiados por los coordinadores de la catequesis. Y así fue, dijimos nuestro sí y comenzamos y llevamos más de 20 años dando catequesis familiar. 20 años en donde hemos conocido muchísima gente, muchas familias, donde hemos compartido vida, donde nos hemos acompañado en situaciones de dolor, en situaciones de alegría. Y realmente hoy tengo que decir que no es por mérito nuestro, no es porque nosotros seamos importantes, sino que en realidad somos el plan de Dios, formamos parte de ese plan, estamos cumpliendo nuestra misión, que es anunciar, que es evangelizar desde nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque fuimos dóciles, pero el Espíritu Santo fue el que nos impulsó para poder hacer este hermoso servicio que es la catequesis familiar. Y bueno, y a partir de allí vino Cursillo, que también nos cambió la vida, una nueva comunidad, mucha alegría de dar testimonio, ¿no es cierto?, de este Jesús vivo. Y bueno, y ahí seguimos. Así que eso es ser iglesia, esa es nuestra misión, de colores. Hola María Inés, muchas gracias por tu rollo. Realmente muy lindo
muy testimonial. Los que conocemos tu servicio en el movimiento también sabemos de la profunda entrega al Señor que tenés. Vos hacés realidad aquello que en Cursillo decimos que el laico es hombre o mujer del mundo en el corazón de la Iglesia y hombres o mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo. También, así como te pasó a vos, muchos descubrimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que realmente no es simplemente el templo o sacerdotes y religiosos que también forman parte de ella. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. Muy lindo todo lo que dijiste y los que te conocemos sabemos que es verdad. Un abrazo grande en Cristo. Hola, soy Eduardo Giorgi del cursillo 186. El tema de hoy es laicos en la Iglesia. Si buscamos en Google, dice laico, que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la Iglesia y que por consiguiente no pertenece al clero. El bautismo, como me gusta decir, te dio una copia de la llave de la puerta del cielo, pero antes de usarla, como hace un jardinero, te injertó en la Iglesia como un vástago para dar nuevos frutos. ¿Lo pensaste? Ya sabés que la Iglesia es una comunidad, no un edificio ni una jerarquía. La Iglesia somos vos y yo, junto a aquellos que tienen un llamado, una misión, entre la infinita diversidad de vocaciones y tareas que el Espíritu Santo nos da a cada uno. ¿Vos descubriste cuál es tu misión? ¿Descubriste a qué te está llamando Dios antes de irte a dormir? Pensalo. La Iglesia no está separada de la vida real, sino que Jesucristo quiso que estés en el mundo, sin ser mundano, para transformar la vida que nos rodea. En la parábola de la multiplicación de los peces y de los panes, Jesús le dijo a los apóstoles, denle de comer ustedes. Hoy te diría seguramente, ocúpate de los demás. Dales el pan del cuerpo, pero sobre todo del alma. Jesús te pidió que anunciaras el Evangelio a todos. Y si repasas el Nuevo Testamento, vas a ver que Jesús nos pidió que amáramos en forma concreta. Iglesia que sale al encuentro del ser humano, como dice el Papa Francisco. Hablándole a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. El bautismo del que hablábamos te hizo laico. ¿Y eso qué implica? Implica tres cosas. Una, que vos sos sacerdote. Sí, oíste bien, sos sacerdote, porque sos quien lleva a los otros como un puente hacia las realidades que mejoran la vida y acercan a la felicidad eterna. Sos también, o deberías ser, profeta, poniendo al descubierto las situaciones que alejan de la verdad, de la justicia, de la paz, y sembrando las semillas de la palabra de Dios. Y, por último, y aunque la democracia no lo tiene, vos sos un rey, para instaurar una sociedad justa, verdadera, pacífica y de amor mutuo, a la manera de Cristo, pero con tu particularidad, como lo hace un artista. Y ser cristiano es sinónimo de ser alegre. Si te ven con esa cara amargada por los problemas de la vida, ¿vos creés que van a hacerte caso cuando le hables a la gente que Dios es providente, que perdona, que te regala una vida de felicidad eterna? Hay que estar alegre. Tu vida debería ser tal que cuando estén con vos te pregunten, ¿qué te pasa que estás así? Y tu respuesta debería ser, conocí a Cristo, me cambió la vida. ¿Vos querés probar? No te cortes solo. Necesitas los sacramentos, la palabra de Dios, las ultrellas, leer los documentos de la iglesia. Buscá. No te cortes solo, sino en comunidad. Así lo quiso Jesús. Para cumplir tu misión en el mundo, debes ser, primero, una persona comprometida con lo que exige tu entorno de hoy. Cueste lo que cueste.
Segundo, debes ser una persona que estudia qué y cómo actuar para respetar la individualidad de cada uno y ver la mejor forma de transmitir el Evangelio. Tercero, debes ser una persona abierta al diálogo, para enseñar y para aprender. Cuarto, debes ser testigo, es decir, decirle a los demás de la acción de Dios en tu vida. Quinto, debes ser un servidor de la comunidad en los hechos concretos de cada día. Y sexto, debes ser un cristiano que no se cansa de rezar para ser mejor persona y transmisor del Evangelio. No te olvides que tu vida quizás sea el único Evangelio para muchos que aún no lo conocen. Vos sos la avanzada de la iglesia en tu entorno de vida. Como dice la canción Alma Misionera, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. El Espíritu Santo hará todo lo demás. De colores. Me parece correcto el rollo dado por Eduardo, muy centrado en las pautas y en las ideas fuerzas, muy directo, muy sencillo, muy concreto. La verdad que me dio mucho gusto haberlo escuchado y me dio una buena impresión y me quedó muy claro todos los conceptos que quiso vertir. Hola hermanos, ya terminando una nueva escuela, me parece mentira. Bien, al grano. Escuchamos en la lectura de Hechos el episodio de los cristianos en Antioquía, por primera vez cristianos. ¿Por qué elegimos este texto? Porque después del suceso del primer mártir de Esteban, cuando huyen muchos cristianos de Jerusalén, van a Antioquía y esos que huyen no llevan curas, obispos, no, son simplemente los cristianos, los bautizados que tienen que emigrar a otro lugar y allí siembran el Evangelio, llevan a Jesús a ese lugar. Tiempo después se oye en Jerusalén y envían a Bernabé, después lo de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera gran evangelización en la iglesia naciente estaba en sus manos, en manos laicas, no de obispos y de curas. Eso es muy fuerte y no tenemos que olvidarlo nunca. Yo les traigo a consideración, porque va a superar este tema, realmente supera el tiempo que tenemos en una escuela, 2 o 3 textos más que se los podemos compartir cuando los necesiten. El primero, la carta a Diogneto en la parte que trata sobre los cristianos en el mundo. Yo simplemente leo tres frases. Ojalá puedan saborearlo ustedes y sacar las conclusiones para ahondar en este misterio del laico en la iglesia. Un rollo para mí fundamental está en el corazón del cursillo. De dar bien el contenido del rollo sobre el laico en el mundo, en la iglesia, depende todo lo demás. Porque si esto no se entiende bien, todo lo demás se puede aplicar muy mal. Por más que pueda ser muy piadoso, muy importante, bien pensado, pero puede llegar a desviarse todo lo demás si no entendemos la sustancia del laico. Vamos al texto de la carta a Diogneto. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar donde viven, ni por el lenguaje, ni por sus costumbres, no tienen ciudades propias, no utilizan un hablar insólito, etc. Dice, toman parte en todo como ciudadanos. Hoy la palabra ciudadano por ahí no sé qué tan importancia le damos, pero recordemos que cuando estamos hablando de la carta de Diogneto, principios del siglo II, Imperio Romano, ciudadano definía lo que era un ser humano en el contexto del imperio, con todo lo que eso implica, derechos y obligaciones. Era una persona metida en el mundo, haciéndose cargo del mundo. Y los cristianos se hacían cargo como ciudadanos de ese mundo que les tocaba vivir. Importante esto que dice, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Otra dice, obedecen las leyes establecidas
y con su modo de vivirla superan esas leyes. Por lo tanto, eso nos está diciendo mucho, y en especial a los que viven en el mundo, a los laicos. Una frase tan amable de esta carta dice: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Y si algo hace que el alma sobre el cuerpo que nos da vida, es que cuando el alma se separa del cuerpo, nos morimos y entonces el cuerpo se pudre. Por lo tanto, la misión de un laico en el mundo, de un cristiano en general y en particular de un laico, es que el mundo no se pudra. Es ser sal, es ser luz, con lo que eso implica propio del laico. Y el final es mucho más, dice: tan importante es el puesto que Dios les ha asignado al cristiano en el mundo, dice, del que no es lícito desertar. Otros dos textos grandes, porque es mucho el contenido. Les agradezco a los rollistas, a los que hicieron las devoluciones, y es importante y es valioso todo lo que han dicho. Yo trato ahora de subrayar lo que por ahí no subrayaron en los rollos y que es muy importante, más bien lo que falta. Para eso, si quieren después, pueden agarrar el Catecismo de la Iglesia en 3 o 4 números. Si lo anotan, después lo pueden revisar. Los números son del 897 al 900. 4 numeritos donde está la sustancia del laicado y que parafrasea todo un capítulo importantísimo en el Concilio Vaticano II, el documento de Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el capítulo 31 de Lumen Gentium. También lo pueden saborear. Yo voy a parafrasear muy poquito, porque por una cuestión de tiempo. Dice: los laicos tienen como vocación propia, aquí está lo propio, de la vocación. El ser surge, como para todo cristiano, del bautismo, ya lo sabemos, pero lo propio de la vocación tuya, laica, no mía, es buscar el reino de Dios ocupándote de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Alguno puede decir, suena lindo, es cristificar el mundo, consagrar el mundo para Dios. Esto implica algo que a veces olvidamos, que todo es de Cristo. No solo lo sagrado, lo que hace el sacerdote, las cosas santas, lo de la misa y los sacramentos, todo es de Cristo. No solo lo sagrado, todo el mundo, lo material, eso que llamamos lo temporal, lo secular, lo seglar, es lo propio del laico. Dice, todo, algo vital, recordar que Cristo no es que es el Señor del universo entendido como el cielo. El trono de Cristo es este planeta, es esta tierra, es este mundo, ¿sí? El mundo entendido como algo material, y vio Dios cuando creó que todo era bueno. Entonces, lo propio entonces, ordenar lo secular, las cosas, los asuntos de este mundo creado. Cuando digo los asuntos mundanos, no me refiero a lo de pecado, sino a la creación de Dios. Bueno, ese es el métier y lo propio. Todo está llamado a ser cristificado. El trono de Cristo es el mundo, Cristo es el Rey del mundo. Esta imagen de la levadura, ¿se acuerdan en el Evangelio? Es propio del laico, ser levadura en la masa, estar santificando el mundo desde dentro. Este desde dentro significa con el testimonio de su vida, pero también algo que olvidamos, porque cuando muchas veces hablamos del testimonio, una palabra tan importante para nosotros en el movimiento, a veces nos quedamos solo con la dimensión, diría, más piadosa, subjetiva de nuestra vida como virtuosa o haciendo, por supuesto que eso también, pero no solamente. ¿Qué es lo que a veces nos falta? Esto que la Iglesia en su magisterio nos dice iluminar, organizar, no solo portarse bien, ser buenito, organizar todos los asuntos temporales. Y aquí vamos a cosas bien concretas. Fíjate que los laicos están en la línea de avanzada de la Iglesia. La Iglesia puede ser el principio vital de la sociedad gracias a vos y tu vocación. Porque si no es por la iniciativa de los laicos,
sería imposible descubrir, idear los medios concretos para buscar soluciones a los problemas de este mundo. Voy a algo, lo abajo más para que se entienda. No es propio de la iglesia jerárquica, no son los obispos, no es el Papa el que va a proponer los medios concretos para los problemas en las soluciones políticas, económicas, las del orden que vos se te ocurra. El ejemplo sería este. La iglesia no va a dar soluciones políticas, que a veces pretendemos que la iglesia soluciona. No. La iglesia nos va a marcar los principios morales, pero las soluciones concretas están en manos tuyas, en manos de los laicos. La iglesia puede dar pautas en problemas morales de la globalización, pero la iglesia no va a emitir un plan internacional de economía. Eso está en las manos de los laicos. ¿Se entiende? Otro ejemplo, ahora que hablamos de la ecología en el mundo. La iglesia va a hablar, le compete enunciar un principio de solidaridad en el reparto del agua, un bien indispensable, pero no va a proponer un plan hidráulico. De eso hablarán los ingenieros, los biólogos, etc. ¿Se entiende? Entonces, a veces confundimos esos planos. Por eso, así como para mí está prohibido, y bien prohibido que está, que me meta en la participación de la política partidaria, ¿sí? Sin embargo, para ustedes, los laicos, la iglesia los anima a meterse en el mundo de la política, de los sindicatos, etc., de la educación, de lo social, de lo empresarial. Bien, por ahí va lo propio de tu vocación laica. Es acercar a Cristo a todos los ambientes, eso que tan claramente tenemos en el movimiento, todos nuestros ambientes. Una cosa que se nos coló en la historia. En algún momento, al principio en la iglesia primitiva, no había tanta diferenciación de jerarquía y no jerarquía. ¿Por qué? Muy simple. En un mundo que era totalmente pagano y a los cristianos se los perseguía, lo importante que era ser cristiano, sin más. Y cada uno tenía sus oficios. Cuando eso va cambiando, se instaura en la Edad Media la era que decimos de cristiandad, esa palabra que a mí particularmente me hace ruido en el movimiento en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque de la mano de la cristiandad ya lo pagano no era una amenaza, más bien tomó la rienda la fe cristiana, y entonces como ya no había que oponerse ni correr de persecuciones, ¿qué pasó? Empezó a diferenciarse al interior de ese mundo cristiano entre la jerarquía y el pueblo, ¿sí? Y esa división nos hizo mucho daño porque generó un creciente clericalismo que vive hasta nuestros días, no tanto como entonces, pero te doy un ejemplo, y un ejemplo fuerte. Lo ves, y yo lo veo cuando muchas veces se acercan las personas, algunas personas, y dicen: padre, usted, o le dicen a la monja, a la hermana, dice: ustedes que están más cerca de Dios. Mal. Eso es un problema. Los curas no estamos más cerca de Dios, porque Dios está cerca de todos. Eso es lo que hay que corregir. Y si uno no corrige eso, entiende mal qué es un laico. El ejemplo propio del laico, por ejemplo, con el matrimonio. Uno a veces cree que el cura se dedica a cosas más cercanas a Dios y no, yo no estoy cerca de Dios. A ver, yo me uno no a Dios, sino me uno a mi marido, ¿sí? O me uno a mi esposa, casi como entendiendo que eso no es tan sagrado. Y sí, vos en tus relaciones en el matrimonio, con todo lo que eso implica, te estás uniendo a Cristo tanto como yo cuando celebro la misa. Verlo de otra manera es equivocarse, es pensar en dos mundos, como lo sagrado y lo profano, como lo que está bien y lo que está mal, lo espiritual y lo material. Ese es nuestro problema. Ojalá que podamos redescubrir que eso ha sido el hallazgo del Concilio Vaticano II para acá. Redescubrió algo que al principio estaba muy claro, que es la vocación común a la santidad. Yo tengo mi vocación,
Ustedes laicos, la suya, y lo propio, ojo, no confundir. Si bien uno sirve y es laico en la iglesia, lo propio del laico no está en lo que hace en la iglesia. Lo propio del laico está en lo que hace en el mundo. Así que, laicos, a transformar el mundo, diría el Papa, a hacer lío. No se trata de hacer lío, sino de, con el conocimiento que tenés, cambiarlo según las leyes del amor cristiano, del amor de Cristo Jesús, la ley del Espíritu. Te cierro con una pequeña anécdota, testimonio. Mira, que hoy me crucé, me saluda, me encontré ocasionalmente con alguien por Facebook que estaba vinculado con mi colegio secundario, y resulta que esa misma persona conocía a mi padre en la época en que trabajaba, estoy hablando de hace 50, 40 años atrás, en la fábrica. Él era el dirigente en la fábrica y hoy me escribía, me dice: lo recuerdo a tu padre porque yo que tenía que fiscalizar a toda la dirigencia sindical, a todos, y tu papá que era de mantenimiento, dice, en esa época recuerdo que todos los de mantenimiento, dice, como justamente trabajaban a cualquier hora o hacían otras tareas extras, dice, la mayoría, dice, si no todos, pasaban muchísimas más horas extras de las que trabajaban. Dice, tu papá no era de esos. Y hoy, al tener que hablar de los laicos, eso me trajo a la mente lo propio del laico, ¿ves? A este señor lo impactó mi viejo porque hacía las cosas con justicia, con nobleza, con honestidad. Lo propio. Él es electricista. Pero imagínate si eso mismo lo dice de un cristiano, otro que es embajador, es presidente de una empresa, es sindicalista, es director de una escuela, es el rector de una universidad, es un legislador, es un presidente de la nación. Recemos por los laicos. Son los que meten los goles, los que ganan los partidos en la iglesia. De colores.